Bueno, nos conectamos a esta hora desde el canal multimedial del Ministerio de Cultura, La Habana, Cuba, porque siempre estamos recibiendo aquí, en este sitio, a invitados muy especiales, amigos de nuestra patria, amigos de la revolución, que desde la cultura, desde diferentes esferas, pues siguen acompañándonos, siguen en este camino que nosotros transitamos. Y pues es muy grato recibir en el estudio multimedial a una de las figuras políticas más importantes de Guatemala, un líder político que ha estado vinculado desde muy joven a los movimientos de liberación nacional, las luchas contra las dictaduras, la década del 60 en Guatemala. Sin más presentaciones, quiero saludar a Pablo Monsanto, quien está de visita en nuestro país. Muchas gracias, bienvenido. Mucho gusto. Encantado de tenerlo en el estudio multimedial. ¿Cuántos temas para conversar con usted en tan poco tiempo? Bueno, no tenemos poco tiempo, tenemos el tiempo que nos tomemos. Bueno, para mí es un gran gusto, un gran placer poder conversar aquí, poder relatar una parte muy pequeña de lo que nosotros hemos podido vivir en la lucha revolucionaria, no solo del pueblo de Guatemala, también aquí en Cuba y en todo Centroamérica y América Latina últimamente. Hemos estado activos en eso. Yo le propongo comenzar por el final, que puede ser perfectamente el principio de esta entrevista, y es el motivo que lo ha traído usted en esta ocasión a nuestro país, la presentación de un libro. No es cuento, es historia. ¿Cuál es la historia de este libro? Para mí, venir a Cuba es como venir a mi segunda patria. Yo conocí Cuba a los 16 años y para mí ahora venir a presentar este libro, que se llama No es cuento, es historia, es muy importante. Muy importante no solo por el contenido del libro, sino porque quien escribió el prólogo es el compañero Feliu, que puso un prólogo muy hermoso, y los títulos de cada uno de los capítulos del libro son parte de las canciones que hizo Vicente Feliu. Entonces, para mí presentar el libro en Cuba no solo es algo que corresponde a mi deseo y a mi identidad, sino como un deber venirlo a presentar a Cuba para que los cubanos lo conozcan y lo disfruten, y además les sirva en los elementos históricos que contiene para aportar de alguna manera a lo que ha sido la historia no solo de Guatemala, sino de Centroamérica y también de Cuba. Por supuesto. Entonces, estamos aquí para eso, para presentar el día 13. Vamos a presentar el libro en el Centro Fidel Castro, que para mí eso es un homenaje, poder presentar ahí el libro en un lugar tan importante para Cuba, y no solo para Cuba, sino para toda América Latina y el mundo, porque ahí está la presencia de Fidel, aunque Fidel está presente en todas partes. En todo nuestro país, pero también en América Latina. En América Latina. Sí, Fidel es una personalidad indiscutible de los últimos siglos. Fidel, después de Bolívar y de Martí, es la figura más importante de América Latina. Bueno, Chávez, otra personalidad, pero nosotros aprendimos de Fidel muchísimas cosas, pero principalmente aprendimos a luchar por los pueblos, por la libertad, por el socialismo en América Latina. Un impulsor de los movimientos de liberación nacional de todo el continente americano, exacto, Fidel. Exacto, Fidel. Desde que triunfó la revolución y desde que estaba luchando porque triunfara la revolución cubana. Así es. Yo creo que la personalidad de Fidel, la presencia de Fidel, sus discursos, todo lo que él produjo, la influencia que tuvo en todos los pueblos de América Latina y de África, de Asia y de todo el mundo, creo que Fidel es alguien que levantó la lucha de los pueblos y ayudó que esa lucha avanzara a tal grado de que el mundo cambió en su estructura y en su imagen durante toda la época en que Fidel encabezó
esa lucha en diferentes formas. Sin duda, un homenaje a esta presentación del libro en el Centro Fidel Castro. Libro, además, que contiene textos de la trova cubana. Exacto. En las canciones de Vicente Feliu. La trova cubana se ha dicho que es la banda sonora de la revolución. Exacto. O sea, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene este nexo? ¿De dónde viene esta necesidad de ubicar, colocar en un libro estos textos de Vicente Feliu para usted? Bueno, yo decía al principio que mi segunda patria es Cuba. Yo vine a Cuba cuando yo tenía 16 años. Y desde que puse el primer pie en este bello país, me enamoré de Cuba. Era un joven y vi en ese momento el fervor revolucionario que tenía el pueblo cubano, la forma en que el pueblo se manifestaba en todas partes, en todos lados, y cómo sus dirigentes correspondían al entusiasmo de la lucha de los diferentes sectores del pueblo cubano. Entonces, para mí, desde aquella época, me identifiqué con el pueblo en general, en todas sus costumbres, una cosa que siempre yo he comentado desde que regresé a mi país a luchar. Una cosa que me gustó siempre fue la música cubana, y todo lo que los cubanos y las cubanas han sabido construir y han sabido compartir con los demás pueblos y el mundo. Entonces, por eso es que en el libro está presente Vicente Feliu, porque Vicente es uno de los exponentes. Parte de esa construcción. Exacto, de esa construcción. Qué bueno. Me llama la atención que la presentación será el día 13, próximo día 13, un día antes de que estemos celebrando el aniversario 95 del natalicio de Che Guevara. Pero usted conoció al Che Guevara cuando era muy joven. Sí, yo lo ¿Qué conozco. impresión, cómo sucedió y qué impresión le causó? Mira, después de que estuve en el Festival Mundial de la Juventud, en el retorno, yo en el viaje había cometido posiblemente en aquel momento un error, y fue que hablando con Joel Iglesias, mi vecino Alegre, yo les dije que si podían darme entrenamiento militar en Cuba. Y ellos me llamaron la atención muy fuertemente. Me dijeron, ¿y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que en Cuba dábamos preparación militar? Tú no sabes lo que eso puede significar para Cuba. En Naciones Unidas, en otras que pueden acusar a Cuba de estar exportando la revolución. Y yo, como era muy joven, yo me preocupé mucho y les dije, bueno, olviden, no, ya, si es un error, pues es un error ya, y ahí queda. Cuando regresamos y nos hospedaron ahí en el Hotel Habana Riviera, ahí nos mandó a llamar el representante del Partido Comunista de Guatemala y nos llamó muy fuertemente la atención. Nos dijo que por qué habíamos hecho eso, porque otro compañero, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, había hecho lo mismo. Y entonces nos llamó muy fuertemente la atención y nos dijo que al llegar a Guatemala, que él ya había informado, porque era una falta a la disciplina del Partido Guatemalteco del Trabajo. Porque nosotros allá en Guatemala no planteamos nada de eso. Y la verdad que tampoco lo pensaba hacer antes de llegar a Cuba. En el viaje, cuando vimos las películas que pasaban, la participación de Fidel en Playa Girón, Fidel en el tanque disparando contra los barcos. Una imagen emblemática esa de Fidel en el tanque. Entonces, todo eso nos impresionaba y además la combatividad que tenían los cubanos y las cubanas era algo que a nosotros nos llenaba el espíritu y de valor. Entonces, cuando regresamos y nos llamaron la atención, dijimos, bueno, si no se puede, no se puede. Pero después nos metieron en una guaguita y nos llevaron a un lugar donde había un grupo de guatemaltecos que había estado estudiando aquí en la Universidad de La Habana, que habían pedido también entrenamiento. Y entonces nos incorporamos a este grupo de compañeros, compañeros que habían estado estudiando aquí en la Universidad de La Habana. Y un día, estando ahí,
nos visitó de madrugada el Che con el expresidente Jacobo Arbenz Guzmán. Y nos llamaron, nos fuimos a reunir con ellos. Me llamó mucho la atención porque el Che en ese tiempo era el presidente de Industria, no, era el ministro de Industria. Iba fumando un puro como... apenas el puro era pequeñito, lo fumaba así, y andaba con esta vejiga con el que él se oxigenaba. Empezamos a hablar y él empezó a decirles a los compañeros que estaban ahí, que eran mayores que nosotros, que era lo que no debía de hacerse en la guerrilla y que era lo que había que hacerse. Y dio varias recomendaciones. Cuando me vio a mí, como yo era el menor de todos... ¿Cuántos años? El más joven de todos. 16 años. Sí, ya los demás tenían más de 20. Se me quedó viendo y dijo, como él conocía Guatemala y el lenguaje en Guatemala a los jovencitos se les dice patojos. Entonces, me quedó viendo y dijo, a este patojo no se lo vayan a llevar a la guerrilla, porque no va a aguantar, está demasiado joven. Entonces, ¿y usted cómo reaccionó ante aquello? Pues yo me quedé sin decir nada, sorprendido escuchándolo, porque era impresionante ver al Che, además la sencillez con que llegó, con su uniforme, y el trato que él le daba a Arbenz, que era un trato muy especial por ser el expresidente Arbenz y que fue derrocado por una invasión norteamericana en Guatemala. Entonces esas cosas me impresionaron a mí. Cuando el Che dijo eso, bueno, yo dije, a ver si aguanto o no aguanto realmente. Pero aguantó, ¿verdad? Bueno, me aguantó. Estuve en la montaña ya más de 30 años, entonces, y combatiendo. Desde aquella época fue muy duro, por cierto, fue difícil al principio, pero siempre me recordé de cuando el Che decía eso. Y una cosa que nosotros habíamos leído, los escritos del Che, lo que el Che escribió sobre la guerra de guerrillas, las recomendaciones para los combatientes, y entonces estuvieron unas 2 horas con el presidente Arbenz. Fue muy amena la conversación porque se habló de todo, porque increíble, se recordaba hasta de la comida guatemalteca, se recordaba cómo era la vida en Guatemala y lo que él había recomendado para que se defendiera la revolución guatemalteca. Porque el Che era del criterio de que se pudo haber peleado y defendido la revolución, pero que sin embargo los dirigentes de aquella época, miembros principalmente del Partido del Trabajo, no tomaron las decisiones adecuadas para poder hacerlo. Y por supuesto, eso para Guatemala ha tenido terribles consecuencias hasta la fecha. Pero bueno, el Che dejó en Guatemala una imagen muy positiva, una imagen de un luchador, y él después escribió sobre el papel de los revolucionarios guatemaltecos, que también es muy importante para nosotros y está en las obras del Che. Ahora, impresionante una figura como el Che, de pronto, que se aparece en la madrugada, sin que nadie lo espere, en ese encuentro con ustedes tan jóvenes, ustedes apenas 16 años, y que le diga a usted en la cara que usted no va a aguantar en la guerrilla. Sin embargo, Pablo Monsanto está considerado uno de los 4 comandantes más importantes del Movimiento de Liberación guatemalteco. ¿Cómo impactó, o bueno, cómo influyó ese encuentro, cómo influyeron las recomendaciones del Che, sus palabras, en su vida futura? La respuesta está en la historia, pero yo quiero saberla de usted. Bueno, siempre nosotros le dimos seguimiento, porque aunque yo vine porque estuve aquí en Cuba, incluso incorporado en las milicias y en la lucha contra bandido en el Escambray con Félix Torres, y ya en el año 63 yo retorné a Guatemala e inmediatamente me incorporé a las tareas para poder crear un frente guerrillero junto con el comandante Luis Augusto Turcios Lima, que estuvo después, bueno, en esos días había llegado clandestinamente a Cuba y se había entrevistado con Fidel, y
estaba trabajando junto con ellos para construir el Frente Guerrillero Edgar Ibarra, que ahí fue donde me incorporé ya en el año 1963, a finales del año 63, a la guerrilla guatemalteca. Y como era muy joven, yo digo, me costó mucho, y efectivamente, pero cada vez que yo iba con problemas en la montaña, me acordaba de lo que el Che había dicho. Y entonces un poco el orgullo seguir adelante, personal y decir, no, pues hay que seguir, hay que luchar hasta el final. Y lo que él dijo me sirvió como un acicate, como algo que yo quería demostrar que sí se podía. Y se pudo, por lo menos en la participación dentro de la montaña y en las batallas, en los combates en los que a mí me ha tocado participar. Pues qué bueno, hemos hablado aquí de una parte importantísima de la historia que usted ha vivido, que usted ha protagonizado. Hemos mencionado dos figuras importantes, el Che, Fidel. O sea, sí, la impresión de ese encuentro con el Che, bueno, ya usted me la explica. Fidel, hábleme un poco. Usted conoció a Fidel también siendo muy joven. Sí, pero Fidel en esa época yo lo veía en los discursos cuando iba a la plaza con toda la población cubana, lo veía en la televisión, oía sus discursos. Porque yo quiero decir que mi padre era dirigente sindical y cuando triunfó la Revolución Cubana, en los primeros días de enero de 1959, mi padre ponía siempre Radio Habana, Cuba, y oyó las radios en esa época y el triunfo de la revolución con Fidel. Y entonces en la casa, muy humilde por cierto, de mis padres, ellos empezaron a tomar festejando el triunfo de la revolución cubana. Que Fidel decía que esta revolución es una revolución verde olivo. Y siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Una revolución democrática y las figuras más importantes de la revolución, Fidel, estaba Camilo Cienfuegos, el Che, que siempre aparecían en las fotos, y mi papá pertenecía a un partido revolucionario y él me llevaba, yo estaba muy pequeño todavía, y veía las imágenes de ellos. Entonces, desde ahí, nosotros, y especialmente yo, simpatizaba mucho con los dirigentes cubanos. En 1979, ya yo, siendo ya comandante guerrillero, visité Cuba y fue la primera vez, en el mes de octubre de 1979, que yo estreché la mano del comandante Fidel Castro y participé en una reunión personal con él. Y, por supuesto, además de la admiración profunda que siempre había sentido por él, ahí se acrecentó eso, porque una de las cosas que más me impresionó de Fidel era cómo Fidel estaba enterado de la realidad de nuestros pueblos y de nuestros países. Y las preguntas que nos hizo, pues eran preguntas que eran muy claras de hacia dónde iban y la manera en que nosotros teníamos que responderlo. Estaba otro compañero conmigo ese día en una casa aquí de Laguito, de protocolo, y realmente la sencillez de Fidel es otra cosa que a uno lo impresionaba, porque no solo el dominio que él tenía del conocimiento de la realidad de nuestros países y de América Latina, sino además la forma en que conversaba con uno. O sea, no sentía uno ninguna limitación para expresarse con toda libertad. Como si se hubieran conocido de antes. Exacto, como que hubiésemos sido amigos de hacía varios años. O sea, pudimos conversar con Fidel, por ni modo. Fidel tenía poco tiempo, estuvo ahí no sé cuántos, una hora, media hora. Y todavía cuando se retiró nos dijo, ¿qué es lo que comen los guatemaltecos para el 31 de diciembre? Y le dijimos, bueno, la comida típica de Guatemala son tamales. Y
hay una variedad de tamales, colorados y negros. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Le explicamos a él. Y precisamente para el 31 nos invitó a cenar y habían tamales. Habían tamales colorados. Esas eran las pequeñas cosas que lo hacían, además de todo lo demás, va que la repetición grandísima. Exacto, sí, entonces era... Y esa vez quiero contar una anécdota porque llevaron chiles jalapeños que yo no sé si los mandaron a traer a México, ¿dónde? Y cuando empezamos a cenar, yo tomé un chile, lo mordí y empecé a mascar el chile y Fidel se me quedó viendo y me dijo, oye, ¿y picas? Sí, un poco, comandante. Le dije, a ver, dame a probar, le di. Cuando le di, pegó el grito y dijo, agua, porque estaba jugando. Fue una cosa muy hermosa porque, claro, para uno, pues, era algo muy especial que Fidel llegara a compartir hasta esas situaciones muy específicas de lo que ha sido la vida de nosotros. Y entonces el hecho de que él haya querido compartir toda esa noche con nosotros todo lo que ahí hubo, pues fue muy aleccionador y muy hermoso. Porque además Fidel nos invitó a cenar en esa oportunidad para manifestar claramente que su interés era la unidad del movimiento revolucionario guatemalteco. Porque en ese momento existían 3 organizaciones guerrilleras en Guatemala. Y recién había triunfado la revolución sandinista en el año 79 y él le importaba y le interesaba la unidad del movimiento revolucionario guatemalteco para poder levantar la lucha revolucionaria en todo el área centroamericana y lograr la coyuntura favorable que se había creado, no solo en Centroamérica, sino en todo el mundo, porque fue también el momento en que habían sido derrotados los gringos en la Indochina y Vietnam había logrado liberar al Vietnam del Sur. Fue una coyuntura muy especial en la que obviamente era propicio para que avanzara la revolución en nuestro continente y particularmente en Centroamérica. Entonces era obvio que Fidel, su interés era eso. Su interés era que nos unificáramos todas las fuerzas políticas y sociales de nuestros pueblos y que echáramos adelante el proyecto revolucionario, la lucha revolucionaria. La unidad en estos procesos políticos siempre ha sido y es básico, factor fundamental, sí, la cohesión. Bueno, qué bueno poder hablar con usted, Pablo. Ahora, volviendo al tema del libro, vamos a repetir la información. O sea, el libro se presenta el próximo día 13. El día 13, en el Centro Fidel. Ahí vamos a presentar el libro. El libro trata precisamente... es el segundo libro que yo escribo sobre el movimiento revolucionario. El primer libro se llama Somos los Jóvenes Rebeldes. También lo presenté aquí en Cuba. Y este se llama No es historia, no es cuento, es historia. Porque es importante esclarecer algunos hechos. No se puede escribir todo, ni se puede decir todo, pero sí es importante que quede para las futuras generaciones, por escrito mejor, cuál fue la experiencia que nosotros vivimos y cuál es la situación que han vivido nuestros pueblos en la lucha por su liberación. Y también cuáles son las razones por las que no hemos logrado triunfar todavía, porque han habido errores, han habido debilidades que también las expone de alguna manera el libro. Y por supuesto el libro es un libro hermoso porque Vicente Feliu con sus canciones ha aportado al contenido del libro, le pone música. Le pone la música, la parte de la música cubana que a usted le gusta tanto. Exacto. Pues qué bueno. Pues es importantísima la historia para no repetir, para no volver a donde hemos estado. Exacto. Y para saber cuál es el camino.
Hemos hablado aquí de historia, o sea, el libro no es cuento, es historia, y de historia hemos estado hablando aquí con usted, así que le agradezco por esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes, haberme dado esta oportunidad. Para mí es un gran gusto y un placer poder conversar con ustedes. Bueno, pues yo espero recibirlo nuevamente por aquí. Claro que en sí. Otra Muchas oportunidad, gracias. en el próximo libro. Exacto. Bueno, ha sido un momento de lujo. Hemos hablado sobre la presentación de este libro el próximo día 13. No es cuento, es historia, de Pablo Monsanto, una de las figuras políticas más importantes de Guatemala en la actualidad y en el decursar de los movimientos nacionales de liberación nacional de ese país centroamericano. Así terminamos esta conexión desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura en La Habana, Cuba.